Bienvenidos líderes a otro episodio. Estoy en el día 4 de Talentland 2019 y el día de hoy tengo un invitado muy especial que es Charlie Méndez, director de Softec. Charlie, bienvenido al canal, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Hoy es un placer, la verdad es que estoy súper entusiasmado. Es la primera vez que vengo al evento, déjame decirte. Me encantó. Ahora sí que me impresionó la cantidad de audiencia en el primer día, que me dijeron que excedió el tema de la audiencia del año pasado, inclusive en toda la semana. Fantástico. Charlie, cuéntanos un poquito más acerca de ti, de tu background, qué haces en Softec. Gracias, mira, pues yo tengo el rol de vicepresidente de Softec, estoy responsable de lo que es el área tecnológica. Dentro de los clientes que manejo son HP. Vivo en California, tengo 26 años en Softec, soy uno de los apasionados de la tecnología y de lo que hacemos como Softec. Me habías comentado anteriormente, justo antes de comenzar esta entrevista, vives actualmente en Silicon Valley. Es correcto. ¿Por qué no les dices a nuestros líderes, emprendedores, cuál es la comparación que pudiéramos hacer? ¿Cómo has vivido allá en Silicon Valley? ¿Cuál es tu experiencia? Mira, la realidad es que Silicon Valley tiene una cantidad de historias tan fascinantes. Evidentemente pues, es una de las cunas de la innovación, ¿no? Entonces, Silicon Valley, como lo identifico realmente, es una cantidad de emprendedores, de chavos con mucha energía, con mucha hambre. Hay un evento que es TechCrunch, que también tiene que ver con todo lo que son las startups y se compara mucho con este tipo de eventos, ¿no? O sea, donde viene gente con mucha innovación, con muchas ideas, y la realidad que nuestra responsabilidad es cómo ayudar a que precisamente en Latinoamérica podamos desarrollar ese tipo de Silicon Valley que pueda ser una cuna para la tecnología a nivel global, ¿no? He escuchado por ahí varios influencers y también en internet se dice que Guadalajara es el Silicon Valley de México. ¿Tú qué opinas de esta sentencia? Mira, la realidad es que yo sí he hecho mucho énfasis. Digo, si me preguntan a mí qué haces en Softec, la realidad es que busco traer talento y uno de los áreas donde hemos desarrollado mucho más es Guadalajara. El gobierno, las empresas, el sector privado realmente han impulsado mucho lo que es el desarrollo tecnológico y creo que eso le ha dado mucho a Guadalajara de ser realmente un centro de desarrollo y de innovación que sin duda tiene todavía mucho potencial y hay muchas cosas por hacer. Fantástico. Por último, Charlie, un consejo para nuestros líderes emprendedores. Pues mira, la primera palabra que yo describiría es perseverancia. O sea, no dejen de insistir. La realidad es que la perseverancia es lo que los va a llevar al siguiente paso, ¿no? La ejecución de las cosas es algo que definitivamente ustedes tienen un plan. El tema es que lo ejecuten y que esa idea la lleven a cabo, ¿no? Entonces, no dejen de soñar, porque la realidad es que los sueños efectivamente se hacen realidad si ustedes los quieren. Charlie, por último, ¿cómo te podemos encontrar? Claro, definitivamente en mi LinkedIn, carlos.méndez, y la otra es en Softec, www.softec.com. Muchas gracias por estar aquí, me despido y espero verte pronto. Muchísimas gracias y mucha suerte. No te pierdas las otras entrevistas, te las dejo también por aquí en las tarjetas. Hasta aquí el video de hoy, te saluda José Cortés y quiero que hoy tengas un día lleno de éxito.